titulada Los conflictos armados como criterio preventivo en el diseño urbano. Al respecto, creo que es muy importante mencionar que el perfil de nuestro ponente es un perfil muy adecuado para el tema que vamos a tratar. Él es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Planeación Urbana también por la misma UNAM. Estudió un doctorado en Seguridad Internacional en la Universidad Anáhuac, México, y está desarrollando una tesis sobre seguridad energética global. Sus áreas de desarrollo académico han sido la geografía humana, el urbanismo, la geopolítica, entendido como el análisis de conflictos internacionales, competencia por recursos naturales estratégicos, crisis ambiental, crisis energética, crisis alimentaria y también las relaciones internacionales. Cuenta con experiencia docente de 20 años. Durante la década de 1998 al 2008 se desempeñó como consultor en análisis territorial urbano. De 1994 a la fecha, ha presentado 50 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales y ha impartido más de 20 conferencias. Escribió durante 9 años en la columna Foro Internacional Anáhuac, en la sección global del diario Excelsior, en la que publicó 37 artículos de opinión. Ha participado también como analista geopolítico en programas de radio de Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, Radio Anáhuac y Antena Radio, así como en el programa de televisión Vértice Internacional del Canal del Congreso. Desde 2008 se desempeña como coordinador académico del área de estudios regionales y de la preespecialización en seguridad internacional de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac, México, en donde también coordina desde 2011 el Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales. Como podrán ver, es un perfil sumamente adecuado para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y pues, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días, buenas tardes, de hecho ya son tardes. Vamos a aprovechar esta hora para abordar este tema que me invitaron a exponer, los conflictos armados como criterio preventivo en el diseño urbano. Bueno, antes que nada quiero decir que es un gusto para mí estar con ustedes y quiero agradecer a los organizadores por esta invitación y de verdad espero que esto resulte provechoso. Como habrán podido escuchar en la presentación que amablemente hicieron de mi persona, tengo dos intereses básicos que son el urbanismo y la geopolítica. Y en realidad debo confesar que no sé gran cosa de derecho internacional humanitario, es decir, no es mi área de expertise. Sin embargo, creo que para abordar ese tema no es necesario centrarnos en el derecho internacional humanitario. Quiero abordar el tema en forma de una pregunta y en realidad el tema nos da para intentar responder lo siguiente. ¿Puede funcionar el diseño urbano adecuado, realizado adecuadamente a prevenir los conflictos? Finalmente, esa es la idea que está detrás del tema. Y vamos a comenzar por un ejemplo histórico que fue lo primero que me vino a la mente cuando me sugirieron hablar de este tema. Porque debo confesar que no ha sido fácil preparar esta ponencia, porque es un tema relativamente nuevo, tiene muy pocos años en que se empezó a trabajar la idea de que el diseño urbano podía prevenir los conflictos de una manera explícita, pero como veremos a continuación, la idea, o mejor dicho, la práctica de prevención de conflictos a través del diseño urbano tiene una larga historia. Así que vamos a comenzar con un ejemplo histórico y nos vamos a ir por un momento al siglo XIX. A las décadas en que hubo un enorme crecimiento económico que el historiador Eric Hobsbawm llama la era del capital, un periodo comprendido entre, grosso modo, 1848 y 1873, en donde, sobre todo en Europa, se consolidó la revolución industrial, se construyeron las líneas de ferrocarril, se conformó el mercado mundial
y en el interior de las ciudades de Europa ocurrieron grandes transformaciones. Pero sucede que el siglo XIX no solamente fue una época de progreso y de crecimiento, el siglo XIX también fue un siglo lleno de conflictos. Y en el caso de Francia, había toda una tradición revolucionaria desde la Revolución de 1789 y todo el siglo XIX está lleno de conflictos permanentes. De hecho, hay un historiador que ha contabilizado el uso de las barricadas. Las barricadas, comencemos por dejarlo en claro, por si alguien no sabe qué es una barricada, digo, uno puede asumir que todos sabemos que es una barricada, pero barricada viene precisamente de barrica, de las barricas donde se almacena el vino, y es una pared improvisada, un parapeto improvisado que se construye en un callejón para la defensa en un combate urbano. Y las barricadas fueron el instrumento favorito de los revolucionarios franceses desde la Revolución de 1789, al menos hasta la Comuna de París de 1871. Y el uso de la barricada se presenta a lo largo de todo el siglo XIX. Les comentaba que se han contabilizado hasta 21 casos de conflictos utilizando barricadas, y la barricada era muy, muy útil, sobre todo porque en el siglo XIX, o al menos en la primera mitad del siglo XIX, la traza urbana de París todavía manifestaba, creo que tengo que recorrerlo, ahí está. La traza urbana de París todavía mostraba la traza medieval, no era la traza del París moderno. Y hay una diferencia importante en términos de diseño urbano entre las trazas urbanas premodernas y las modernas. Básicamente, las trazas premodernas a veces reciben el calificativo de traza urbana de plato roto. Es decir, como si uno tomara un plato, lo azotara contra una mesa y se rompe de una manera anárquica, por así decirlo. En cambio, las trazas modernas, sobre todo ya en el siglo XX, son trazas urbanas basadas en la línea recta y en la intersección de calles que se cruzan formando ángulos de 90 grados. Entonces, la traza urbana del París de 1820, 1840, todavía manifestaba esta traza medieval, y las calles, como lo pueden ver en este mapa, no son rectas, son curvas, además son calles muy estrechas, no son calles que tuvieran banquetas, no eran calles que estuvieran pensadas para el tránsito de vehículos, eran calles simplemente para el tránsito de personas, mucho más estrechas que las calles modernas. Y entonces la barricada era muy útil en estas condiciones. La barricada podía ser un instrumento de defensa en la lucha urbana que resultó bastante útil, y esa es la razón por la cual fue un instrumento recurrente para los revolucionarios franceses. Este es una imagen histórica de una barricada, concretamente en la calle de Saint-Martin, en el centro de París. Esto es en los combates de 1848, y podemos ver que la barricada es una acumulación anárquica de objetos en una calle muy estrecha y que era parte esencial de los combates urbanos. Pero a partir de 1852 la situación cambió. El emperador Luis Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, nombró prefecto de París, en realidad prefecto del departamento del Sena, a un urbanista que curiosamente había desempeñado otra función pública antes de ser urbanista, había sido policía, había sido jefe de la policía. Entonces, el hecho de que un urbanista fuera un ex policía ya nos da una idea de lo que podría hacer este urbanista llamado Georges Eugène Haussmann. Y Haussmann se dio a la tarea de transformar radicalmente a París. El París moderno, tal como se conoce actualmente, en realidad se transformó en tan solo 2 décadas, entre 1852 y 1870, y para poder hacerlo, Haussmann se dio a la tarea de demoler 19,000 inmuebles y construir 34,000 edificios nuevos.
y por supuesto arrasó con la antigua traza urbana medieval y fue sustituida la traza urbana por la traza urbana moderna del París moderno, basada en bulevares, que son líneas rectas bastante amplias, y el propio Haussmann en sus memorias escribe lo siguiente: despejar los grandes edificios les dio un aspecto más agradable a la vista y una defensa más fácil en los días de disturbios. Asegurar la tranquilidad mediante la creación de grandes bulevares permitió que circularan el aire y la luz y también las tropas, y por una ingeniosa combinación hicieron que la gente se portara mejor y estuviera menos dispuesta a la revuelta. ¿Okay? Hay un objetivo claro de destruir el poder de defensa de la barricada, y tuvo un efecto pues bastante exitoso. Los bulevares son entonces avenidas amplias diseñadas no para el peatón, sino para el carruaje, actualmente para los automóviles. Las banquetas suelen ser amplias, pero en realidad la mayor parte de la calle es ocupada por el arroyo vehicular, y Haussmann se dio a la tarea en tan solo 2 décadas de rehacer completamente a la ciudad con este nuevo diseño urbano. Y este nuevo diseño urbano implicó la destrucción del París medieval. Las calles antiguas fueron simple y sencillamente arrasadas. No había bulldozer en aquel tiempo, sino que se utilizaba mano de obra, obreros, para ir rompiendo los inmuebles y cumplir un sueño de los urbanistas. Y en el fondo, los urbanistas casi siempre tenemos ese sueño, o la mayoría de los urbanistas tienen ese sueño. Quieren hacer una hoja en blanco para rediseñar por completo una nueva ciudad. Quiero que piensen en todas las posibilidades que se abren cuando uno puede borrar, ¿no?, una ciudad y diseñar una completamente nueva. Sin embargo, esto siempre implica un proceso de destrucción, una destrucción de la historia, una destrucción del patrimonio, una destrucción de los vínculos de las comunidades con sus espacios, con sus lugares. Es decir, todo proceso de renovación o rediseño urbano es inevitablemente violento. Y eso fue lo que ocurrió durante esas 2 décadas en París. Finalmente, hacia 1870, Francia estaba absolutamente endeudada, en buena parte por las obras públicas que había llevado a cabo Luis Bonaparte, tanto en París como en el resto del país, e incluso más allá, en las colonias de ultramar francesas. Y tratando de esconder la enorme deuda que aquejaba a Francia, Luis Bonaparte le declaró la guerra a Prusia. Dio inicio a la guerra franco-prusiana en 1871. Los prusianos vencieron relativamente fácil a los franceses. De hecho, capturaron al emperador francés. El gobierno francés provisional huyó de París, se tuvo que refugiar en Versalles, y en el centro de París nació un gobierno de obreros, básicamente los que estaban organizados en grupos socialistas y anarquistas decidieron tomar el control de la ciudad en marzo de 1871, y a este fenómeno se le conoce como la Comuna de París. La Comuna de París fue un episodio bastante breve, duró menos de 2 meses, duró apenas unas cuantas semanas, porque la ciudad fue recuperada por los propios soldados franceses con ayuda de los soldados prusianos. Y ahora sí, ya no había posibilidad de que las barricadas tuvieran algún efecto militar relevante. En la Guerra Civil en Francia, un texto breve escrito por Karl Marx en 1871, se lee lo siguiente: en el momento del heroico holocausto de sí mismo, el París obrero envolvió en llamas edificios y monumentos. La comuna se sirvió del fuego pura y exclusivamente como de un medio de defensa. Lo empleó para cortar el avance de las tropas de Versalles por aquellas avenidas largas y rectas que Haussmann había abierto expresamente para el fuego de la artillería. Es decir, hay una conciencia explícita en la época de que el diseño urbano cambió el escenario de combate, y ese escenario de combate deja atrás la utilidad de la barricada, y ahora la artillería puede ser utilizada sin ninguna restricción en avenidas rectas y amplias. Así que podemos decir, bueno, en esta imagen, que es precisamente una barricada
en la Place Vendôme, muestra que esa barricada de 1871 ya no tiene nada que ver con la barricada de 1848, simple y sencillamente por el diseño urbano. La calle estrecha ha sido sustituida por el bulevar y ahora, aunque se derribó la columna para poder tener bloques de concreto con los cuales cubrir la calle, en realidad los bloques son insuficientes para detener a la artillería. El resultado evidente es que podemos decir que el diseño urbano sirve para terminar con conflictos, pero no necesariamente de la manera que deseáramos, ¿de acuerdo? Puede servir para la represión. Ahora quiero presentarles una segunda idea. A partir de Haussmann, pero no es el único caso, de hecho la historia del urbanismo está llena de casos similares, incluso la construcción de Nueva York tiene una historia similar, solo que ahí el urbanista megalomaníaco que arrasó con barrios y rediseñó la ciudad fue Robert Moses, y eso ocurrió más o menos entre 1830 y 1860. También Nueva York vivió este proceso de renovación y en el fondo sería difícil, verdaderamente difícil, encontrar una gran ciudad moderna que no hubiera pasado por este proceso, esta tentación de borrar lo anterior y trazar una ciudad nueva como si fuera una hoja en blanco. A partir de estas prácticas urbanas, empezó a surgir la teoría de que el diseño urbano, en realidad más que una práctica urbanística o arquitectónica, era un mecanismo disciplinario. Quien plantea esta idea de una manera más explícita es Michel Foucault en un libro escrito en 1975 llamado Vigilar y Castigar. En Vigilar y Castigar, Foucault nos muestra esta lámina. Es un palo recto atado a un tronco que creció torcido y dice que cita a Andri, quien decía que la ortopedia es el arte de prevenir y de corregir en los niños las deformaciones corporales. Quiero que pensemos por un momento que la línea recta del urbanismo moderno es como ese palo corrector. Y el árbol que creció torcido es una sociedad que de alguna manera no supo construir adecuadamente sus ciudades. Es una visión no solamente paternalista, sino también autoritaria de cómo se deben hacer las ciudades. Pero el urbanismo llegaría como el mecanismo corrector para poner las cosas en su lugar, ¿no? Concretamente, Foucault hace referencia al concepto de disciplina, y la disciplina trata esencialmente de disciplinar a los cuerpos para adecuarse a unas nuevas condiciones de vida que una autoridad considera correctas. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el impacto real del diseño urbano en la vida cotidiana? Nosotros somos homo urbanus, todos nosotros vivimos en ciudades. Sería bastante difícil que estuviéramos participando en un curso de Derecho Internacional Humanitario si todavía fuéramos habitantes rurales. La mayor parte de la humanidad ya es habitante de las ciudades. Y por lo tanto, nosotros experimentamos cotidianamente la ciudad. ¿En qué medida el diseño urbano efectivamente tiene un impacto en nuestra vida cotidiana? He puesto una imagen de satélite de Ciudad Nezahualcóyotl. Creo que la resolución no es tan buena, quizás debía haber hecho un poco más de zoom, pero quiero que observen que se ven perfectamente el trazado reticular, el trazado de calles rectas y perpendiculares que forman la traza urbana de Nezahualcóyotl. Pero también hay un detalle, en medio de las cuadras, esta es una cuadra, hay también espacios amplios en donde se ven áreas un poco más grandes que las pequeñas viviendas. Estos son los equipamientos. Y Nezahualcóyotl es un caso verdaderamente especial y espectacular, no solamente por el territorio en el que se construyó, un territorio en el oriente de la Ciudad de México, que era una zona inundable, tuvo que ser drenado. En los primeros años Nezahualcóyotl se inundaba terriblemente, sino que también era una zona plana
que no estaba urbanizada y que por lo tanto representaba la oportunidad de hacer un diseño urbano completamente nuevo. Lo verdaderamente sorprendente de Nezahualcóyotl es que no es resultado de un proyecto público, es resultado de la sociedad organizada. Los habitantes de Nezahualcóyotl, trabajando los fines de semana, trazaron sus calles y metieron su drenaje, pusieron sus tendidos eléctricos, y es posiblemente la ciudad que ha tardado más tiempo en consolidarse porque tuvo un desarrollo completamente informal. Comenzó desde la década de 1950 y recién hasta la década de 1980 estaba terminando de consolidarse. Todavía en los años 80 había muchas calles sin pavimentar en Nezahualcóyotl. Lo que les quiero decir es que el diseño urbano no solamente resulta de un proceso de política pública, no solamente es obra de un gobierno. El diseño urbano también puede ser creado por comunidades. Quiero que contrastemos a Nezahualcóyotl con otra traza urbana reciente. Este es una unidad habitacional, posiblemente la más grande que hay en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se llama San Buenaventura, está en el municipio de Iztapaluca, en el oriente de la Ciudad de México. Y este diseño urbano tiene cierta similitud con Nezahualcóyotl. También son calles rectas, también es una traza reticular, pero a diferencia de Nezahualcóyotl es algo producido por la iniciativa privada, no por una comunidad que decidió construir su propio entorno urbano. Y en San Buenaventura ocurre algo. Las casas no son de autoconstrucción. En Nezahualcóyotl sí, cada familia fue construyendo su casa. En San Buenaventura lo que ocurrió es que la empresa inmobiliaria hizo todas las casas y las hizo completamente en serie, todas son iguales. Tiene una enorme desventaja respecto a Nezahualcóyotl que nos da un indicador importante de que no hay una comprensión del papel de la vivienda en la cultura mexicana. Las casas de San Buenaventura rematan en pico y por lo tanto resulta difícil aumentar el número de niveles. Las casas en Nezahualcóyotl han ido creciendo hacia arriba. Conforme la familia crece de forma extendida, los hijos van construyendo sus departamentos en la casa original. Hasta en Nezahualcóyotl hay edificios que eran originalmente casas de un nivel que ahora tienen 4 o 5 niveles. En San Buenaventura eso quedó cancelado de inicio simple y sencillamente por el diseño urbano. Pero además hay otra cosa importante. San Buenaventura se construyó 40 años después que Nezahualcóyotl, en la década de 1990, y por lo tanto tiene una localización mucho más periférica que Nezahualcóyotl. Si para la gente que vive en Nezahualcóyotl resulta difícil venir a los equipamientos del centro de la ciudad, para la gente de San Buenaventura es todavía más complicado porque la distancia es mayor. Por lo tanto, los únicos equipamientos de salud, de educación, de entretenimiento a los que tiene acceso la gente de San Buenaventura son los propios equipamientos que venían incluidos en el proyecto inmobiliario, y eso reduce su movilidad. Esa gente sale de sus casas a trabajar, regresa a dormir, pero en realidad no vive la ciudad. Para ellos la ciudad es simplemente un territorio que hay que cruzar cada día, y cuando tienen que satisfacer ciertos servicios básicos lo hacen localmente porque la distancia cuesta, y sobre todo cuando uno está muy alejado se hace mucho más onerosa. Estos dos casos que parecen tan semejantes nos ayudan a entender que el diseño urbano influye decisivamente en nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el que vive, conoce las calles cercanas a su casa, y uno sabe si las banquetas son amplias o no. Uno sabe qué tan peligroso es la zona o no. Uno sabe si hay transporte público o si no nos queda más opción que movernos en auto privado. Es decir, el diseño urbano influye decisivamente en nuestra vida cotidiana, y podemos decir que influye, por supuesto, en nuestra calidad de vida. La calidad de vida de las personas depende profundamente del entorno urbano en el que se desarrolla. Pongamos un ejemplo más concreto. La idea de hacer diseños urbanos caminables, ¿no? Los diseños urbanos caminables han estado en el centro del debate del diseño urbano, sobre todo en los últimos años, en la medida en que los problemas de
accesibilidad de transporte y sobre todo de uso de combustibles fósiles como causa del cambio climático han estado en el centro de la agenda. Sabemos, por ejemplo, que la mayor parte del combustible fósil que consumimos los mexicanos lo consumimos en el transporte. Y la mayor parte de ese combustible se consume en los autos privados para los movimientos cotidianos, aunque también hay una parte importante que se consume para el transporte de alimentos o de mercancías a largas distancias. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de rediseñar las ciudades, podríamos pensar en, por ejemplo, permitir que la gente viviera más cerca de sus centros de trabajo. Podríamos ofrecer alternativas que no obligaran al uso del transporte privado y que dieran opciones de transporte público, de ciclovías, de calles caminables, etcétera. Todo esto suena bastante bien, pero nuevamente regresamos a un punto importante. Lo que necesitamos es el poder de Haussmann, el poder de Robert Moses, de borrar y volver a rediseñar la ciudad. Y eso es definitivamente antidemocrático. Las ciudades pueden rediseñarse, pero se rediseñan lentamente. Por supuesto, no estoy diciendo que no ocurran autos autoritarios. Hace no muchos años en Manila, esto ocurre frecuentemente en muchos países, sobre todo en Asia, en donde hay un crecimiento urbano explosivo, el método Haussmann de construir ciudades, es decir, correr a los habitantes, meter al bulldozer para destruir la traza urbana original y rediseñar sobre una nueva hoja en blanco, es una práctica cotidiana en muchas partes del mundo. Pero estamos seguros de que este no es el tipo de diseño urbano que queremos practicar. La gran pregunta sería, ¿pueden transformarse los espacios urbanos de una manera no autoritaria? Es decir, ¿podría haber un mecanismo democrático que permitiera el rediseño de las ciudades sin que hubiera irrespeto a los derechos humanos, violaciones a las garantías individuales, afectaciones al patrimonio de las familias, etcétera? Eso nos daría una posibilidad de mejorar la calidad de vida sin recurrir al autoritarismo. Es difícil, pero se han ensayado varias alternativas. Está, por ejemplo, las ideas del presupuesto participativo, de la planeación urbana con participación ciudadana, las consultas públicas, pero la realidad es que aunque estas ideas se han manejado desde hace más de 20 años, avanzan muy lentamente en transformar una realidad urbana que cada día resulta más compleja. El caso es que nosotros podemos pensar que hacer las calles o las ciudades caminables tendrían muchos beneficios, y sin duda que los tienen. Hacer las calles caminables generan mayor vivacidad, vitalidad y sociabilidad en los entornos urbanos. También proporcionan un mayor sentido de pertenencia a la comunidad, promueven la presencia de personas y actividades, e incluso se habla de que proporcionan mayor placer sensorial al ciudadano. Cuando uno se transporta en un vehículo privado, uno va envuelto en una esfera, sin contacto con el resto del mundo, sin interacción social, y basta bajar la ventanilla para darse cuenta que el entorno urbano es terrible, está lleno de gases venenosos, está lleno de ruidos de camiones de transporte, es decir, el uso del transporte privado nos aísla de la realidad urbana, y hacer las calles caminables nos obligaría a transformar esa realidad urbana. Pero hay algo importante que señalar aquí. No todo lo caminable necesariamente implica un mejoramiento de la calidad de vida. Existen zonas alejadas, periféricas en esta ciudad, en donde caminar no es una elección, sino una obligación por la carencia de transporte, y no mejora la calidad de vida, incrementa los secuestros, los feminicidios, los asaltos. Es decir, no podemos pensar en que un cambio en el diseño urbano automáticamente va a transformar la realidad social. Otro ejemplo de la forma en que el diseño urbano impacta en nuestra vida cotidiana es viendo el trazo urbano en general. Si ustedes ven el trazo urbano de Barcelona, sobre todo en el Example, este diseño urbano que hizo Ildefons Cerdà a principios del siglo XX y que es sencillamente maravilloso,
se dan cuenta que en una misma área, es una milla cuadrada en ambos casos, tanto en Barcelona como en Irvine, California, el número de intersecciones, es decir, de cruce de calles, es mucho mayor en Barcelona que en Irvine, ¿ok? La gente de Barcelona, especialmente la que vive en el Example, camina cotidianamente. Hay mucha más vida social, hay mucha más interacción cultural. Y si nosotros vemos una transurbana como la de Irvine, en California, que es un típico suburbio californiano de casas grandes, pero afuera de la ciudad, no hay manera de llegar a esas viviendas sin automóvil, no hay forma de interactuar socialmente, no hay espacios públicos, los habitantes están condenados a la utilización del automóvil. Lo que les quiero decir con estos ejemplos es que el diseño urbano no solamente afecta nuestra calidad de vida, sino que determinados diseños urbanos pueden de alguna manera condicionarnos a determinadas prácticas sociales. Finalmente, antes de que pasemos al análisis de los conflictos en el entorno urbano, quiero ponerles un último ejemplo, solo que se ve extremadamente clara la imagen. Espero que logren identificarla. En realidad son dos imágenes geométricamente iguales de un camino que hace una curva, solo que en la primera imagen ese camino está rodeado de árboles, tiene una serie de fachadas de viviendas del lado izquierdo y un camino del mismo tamaño, con el mismo ángulo, con la misma pendiente, puede estar simple y sencillamente bordeado por muros. La sensación que producen ambas imágenes, perdón porque se vean extremadamente claras y por lo tanto no se ven suficientemente bien, el mensaje es inmediato. Hay un camino por el que nos gustaría caminar y hay otro camino por el que nos sentiríamos presos dentro de la ciudad. Y ese es, digamos, el papel que puede llegar a desempeñar el diseño urbano. Un diseño urbano no necesariamente tiene que ser radicalmente distinto en cuanto a forma y tamaño. Puede simplemente cambiar los elementos del entorno, puede incluso utilizar los mismos materiales de una manera distinta y proporcionar una sensación, una conexión con el lugar completamente distinta a un entorno urbano que no se preocupe por esos aspectos. Tenemos entonces que los bordes desempeñan un papel esencial en el diseño urbano, porque si nosotros pensamos en el suburbio de Irvine, California, en realidad las calles mismas son bordes. Es decir, son bordes de lotes de viviendas, son bordes en forma de vialidades, pero son bordes para la práctica peatonal y para la interacción social. Si nosotros pensamos en los dos caminos curvos de la imagen anterior, hay una serie de bordes que limitan al segundo camino y que no permiten interactuar con el entorno. Ahora quiero presentarles 4 imágenes de bordes en grandes ciudades contemporáneas. El primero es este borde que es una autopista, una vialidad muy grande que separa a las barriadas de los valles, de las laderas que rodean a Caracas del centro de Caracas moderno. Este borde es una pared que separa a una favela de un conjunto de departamentos de lujo en Sao Paulo. Aquí hay un borde formado por una vía del tren en Delhi, en India. Este es un barrio de chabolas, de ciudades de cartón y de lámina, que quedaron desconectados. Posiblemente había familiares que vivían del otro lado y que la vía del tren sencillamente se paró. Y este es un borde en Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón. Viviendas de alto nivel económico conviven inmediatamente a unos cuantos metros con viviendas precarias de ciudades autoconstruidas por sus propios pobladores. ¿Qué hacen los bordes? Los bordes rompen la interacción humana. Los bordes
pueden llegar a ser fronteras tan rígidas. Estamos hablando del interior de una ciudad, no estamos hablando de fronteras internacionales. Pero un borde puede ser experimentado cotidianamente por una persona como una auténtica frontera impasable. ¿Okay? Incluso podríamos poner el ejemplo de una frontera internacional notablemente más amable que las fronteras al interior de las ciudades. Supongo que muchos conocerán esta imagen. Es el límite entre dos municipios, uno de Bélgica y otro de Holanda, de Países Bajos, y bueno, pues simple y sencillamente si uno quiere tomar un café se pasa del lado neerlandés y si ya terminó de tomar el café se regresa a su casa en Bélgica. Sería maravilloso que todas las fronteras humanas fueran así. Es la utopía del internacionalismo. Pero esto es una excepción dolorosamente escasa. Los bordes al interior de las ciudades pueden llegar a ser fronteras intraurbanas sumamente disputadas, incluso más radicalmente cortantes que fronteras internacionales. Esto es el muro de Berlín. Hace ya muchos años, ya van a ser 30 años el próximo año que se derrumbó el muro de Berlín, pero bueno, como podrán ver, no se derrumbó por completo. Perdió sentido geopolítico, terminó la Guerra Fría, pero el muro se queda. Y cuando digo que el muro se queda es porque a los ciudadanos berlineses y al gobierno berlinés les representa un dolor de cabeza qué hacer con el muro. El muro es un borde y siempre lo será. Fue diseñado para no dejar pasar y sigue cumpliendo funciones de no dejar pasar. Tiene una ventaja, es que lo hace muy amable, es un atractivo turístico. Entonces, la dinámica turística le imprime vida. Hay gente constantemente yendo a ver un muro, ¿no? A hacerse selfies, a pintar en el muro, y eso permite que aunque no se pueda cruzar, haya cierta vitalidad urbana, haya interacción social, haya vida urbana cotidiana. Pero si no fuera un atractivo turístico, sería bastante más problemático. Tenía un par de diapositivas perdidas que ya encontré, pero pues ya pasó su momento, entonces tendremos que saltárnoslas. Les leeré este texto, es sobre un análisis de el desarrollo urbano en Berlín en la posguerra fría, y dice así: la geopolítica no solo dicta los variados significados de muros y barreras, sino que también dicta la visibilidad relativa o la invisibilidad de diferentes partes de ciudades divididas y sus infraestructuras. La historia, esto es de un artículo que compara Berlín con Gaza, con Cisjordania, no con Gaza. Lo que les quería leer ya quedó en otro lado, perdón por la confusión. No, lamentablemente algo le pasó a esa lámina, les pido una disculpa. Era una reflexión acerca de lo problemático que es la vida cotidiana en Berlín debido al muro, ¿no? Y como les decía, hace ya 30 años que perdió sentido geopolítico. Hay 30 años de esfuerzos del gobierno por solucionar el problema que representa el muro y sigue siendo un problema. En un país estable, un país rico, un país con instituciones sólidas, lidiar con un muro sigue siendo un dolor de cabeza. Y lo quería poner como un ejemplo preliminar antes de pasar a ciudades que están viviendo verdaderos conflictos, y les pondré 3 ejemplos. Uno es Belfast, y esa imagen claramente no es de Belfast. Eso es en Jerusalén. Sí, es el barrio judío de Neve Jacob en Jerusalén. Son los asentamientos de los colonos judíos. Y hay una cuestión importante. Un urbanista estadounidense fue a hacer trabajo de campo y logró obtener algunos testimonios. Hizo trabajo de campo en Jerusalén, en Belfast y en Johannesburgo.
Es decir, en tres ciudades que tienen algo en común, o mejor dicho, que tienen dos cosas en común. Son ciudades con conflictos. Cuando hizo el trabajo de campo todavía se sentían muy claramente las huellas del apartheid en Johannesburgo, pero además son ciudades amuralladas, son ciudades con muros. Y lo que hay que entender es que el diseño urbano en estas zonas de conflicto buscó dar una alternativa al conflicto. Y la única alternativa que se le ocurrió a los urbanistas en estas situaciones de conflicto fue construir muros. Es decir, fue separar a los actores en conflicto. Entonces, aquí hay un testimonio del director de la Administración de Planificación del Ministerio del Interior de Israel, un urbanista que declaró: la motivación principal detrás de mi práctica de planificación urbana ha sido el trauma del Holocausto y la lección que nos enseñó de que no podemos contar con nadie más que con nosotros mismos. No hay intención de solucionar el conflicto. La intención del diseño urbano es poner un muro y separar a los contrincantes. Y también el mismo Bollens, este urbanista que hizo el trabajo de campo, cita a Tim Hart, un ingeniero de una inmobiliaria en Johannesburgo, quien dijo: los planificadores urbanos han crecido brindando servicios para un cliente familiar y bien comprendido, blancos y ricos. ¿Okay? Se construye ciudades para los blancos ricos y para que no haya conflicto con los negros, se soluciona con un muro. ¿Cómo se solucionó el conflicto en Belfast? Igualmente, construyendo un muro. Es decir, la primera respuesta del diseño urbano para los conflictos contemporáneos es: separemos a los contrincantes. Y si tienen que seguir conviviendo en un espacio relativamente cercano, pongámosles un muro para que dejen de pelearse. Pero el muro no soluciona nada. De hecho, las reflexiones que hace Bollens son bastante interesantes. Lo primero que nos dice Bollens en este texto es: la planeación urbana no es inmune a ser utilizada para fines no éticos en construcción de ciudades. Es decir, ¿el diseño urbano puede tener un papel importante en los conflictos? Sí. ¿En la prevención o solución de conflictos? No, no necesariamente. ¿Encargar el conflicto a favor de un actor? Sí, puede ocurrir. El diseño urbano puede reorientarse para favorecer a un actor del conflicto y restar posibilidades al otro actor. El diseño urbano puede exacerbar los conflictos, crear condiciones de inestabilidad urbana y producir mayores divisiones entre los grupos en conflicto. Así ocurrió en Jerusalén, con políticas urbanas basadas en cuestiones de seguridad nacional, y en Johannesburgo durante el apartheid. Los planificadores urbanos actuaron como agentes de sus gobiernos. Esto también puede ocurrir y lamentablemente es lo que más ha ocurrido. Creo que dupliqué la imagen de Jerusalén, pero tengo otra imagen de Belfast. En Belfast, sí, fue necesario construir muros. Fue después de los acuerdos de Viernes Santo, la única manera de que dos barrios, uno protestante y otro católico, que estaban en agresión permanente, llegaran a un fin de las hostilidades, fue separarlos mediante muros. Esta situación, pues evidentemente no es una solución al conflicto, pero es un aporte del diseño urbano al conflicto. Habría que evaluar con mucho cuidado qué tipo de aporte es. ¿Afecta el desarrollo del conflicto? Definitivamente sí. ¿Lo previene? No, en realidad no lo previene. En realidad es ortopedia. Es ese palo atado al árbol que nació torcido. Pero podría haber un tipo de intervención de diseño urbano distinto, algo que no actuara con los dados cargados a favor de uno de los actores, algo que en lugar
de separar a los combatientes promoviera su interacción. En realidad creo que eso es a lo que deberíamos aspirar. Puede ser muy utópico por una razón. Mientras el conflicto siga abierto, los actores en conflicto no quieren convivir entre ellos. ¿Okay? Entonces, debemos ser muy cuidadosos respecto a las expectativas que nos crea el diseño urbano en su participación en los conflictos. ¿Qué ha ocurrido en Belfast? En Belfast ha ocurrido algo bastante interesante. Las paredes del muro se han convertido en murales y al ser murales se convirtieron en una atracción turística. No es el mismo tipo de turismo del que va a haber el muro de Berlín. Podríamos decir que es un deporte de alto riesgo ir a Belfast, pero es creciente el turismo que quiere ir a esas calles, que quiere ir a los lugares incluso. A veces me pregunto si no hay un poco de morbo en eso, en ello, a los lugares donde estallaron bombas, a los lugares donde murió gente, pero ha tenido unos efectos positivos. A raíz de que la actividad turística ha ido creciendo en los bordes en Belfast, ha aumentado la interacción social y ocurrió algo muy importante. Los muros empezaron, los habitantes de ambos lados del muro, empezaron a hacer puertas en los muros. Las puertas siguen teniendo llave, es decir, las puertas no están abiertas todo el tiempo, pero la puerta significa que hay una posibilidad de pasar del otro lado. La herida no ha cerrado, los sentimientos están todavía presentes. Hace ya muchos años que no hay actos de violencia, pero sería irresponsable echar las campanas al vuelo y decir el conflicto de Irlanda del Norte está solucionado. Pero por lo menos la presencia de turistas curiosos que además utilizan un servicio de taxis específico, los llamados taxis negros, especializados en hacer el recorrido por los muros de Belfast, ¿no? Eso ha permitido que poco a poco ambos lados del muro hayan decidido empezar a hacer puertas y por lo menos ya no se niegan a la posibilidad de interactuar con el otro lado de la ciudad. ¿Okay? Entre la investigación que hice, este trabajo de Espósito, Martínez y Trillo, un par de ellas son urbanistas catalanas, no se alcanza a ver la referencia, planeando comunidad y diseño urbano en lugares en disputa. Algunas ideas desde Belfast. Es un artículo publicado hace un par de años, en 2016, en el Journal of Urban Design, y plantean esto. En las áreas de conflicto, Shankill es tristemente famosa por ser la sede del grupo paramilitar lealista que cometió diversos actos terroristas contra la población católica del lado oriental de la ciudad de Belfast. ¿Qué tipo de intervenciones urbanísticas podrían hacerse en los muros? Más allá de esas puertas, hacer algunas vallas, algunas ventanas, algunos puentes, que aprovechen esta dinámica que abrió el turismo para intentar promover una mayor interacción entre ambos lados de la ciudad. Las autoras del artículo reconocen que no es algo sencillo y que, por supuesto, sería irresponsable apresurar las cosas, pero que sí puede haber alguna posibilidad de hacer ciertas intervenciones consensadas entre las comunidades de ambos lados de las vallas. Finalmente, la solución del conflicto solamente puede venir no de una firma de paz que, como sabemos, siempre puede dejar latente la posibilidad del conflicto, sino de la aceptación a que los jugadores, a que los actores del conflicto están condenados a vivir juntos. Es decir, no pueden actuar bajo la lógica de que van a exterminarse mutuamente porque entonces el conflicto es absolutamente irresoluble. Solamente cuando se acepta que hay que convivir y hay que aprender a vivir cotidianamente con quien fue tu enemigo, es cuando se empiezan a sentar las bases de una posible reconciliación, y es ahí donde el diseño urbano tiene una serie de posibilidades de intervención. Para cerrar esta ponencia, quiero,
les recomiendo ampliamente ese artículo. Viene una serie de imágenes, de fotomontajes bastante atractivos de cómo se han pintado de murales los bordes en Belfast y cómo hay cada vez más vida, curiosamente, por el atractivo que resulta de ir a una zona en donde hubo conflicto. Quiero terminar esta presentación señalando que nos estamos enfrentando a un desafío distinto. Hemos hablado de conflictos en Belfast, de alguna manera hicimos referencia a Berlín, también señalamos el conflicto en Jerusalén y en Johannesburgo, pero no es exactamente el tipo de conflicto urbano que está siendo predominante y que va a ser predominante en los próximos años. Por lo tanto, creo que es importante hacer una reflexión sobre qué es lo que está guiando los conflictos urbanos potenciales, los que se esperan de acuerdo con ciertas tendencias, y qué es lo que podría hacerse en términos de prevención antes de que lleguen esos nuevos conflictos. Estos nuevos conflictos pueden ser de muy diverso tipo. Hay autores que hacen referencia a la guerra urbana en Fallujah, a los atentados terroristas en los suburbios de Kabul, a los conflictos urbanos en Karachi, en Pakistán, ¿no? Que tienen una complejidad que no se reduce al conflicto tradicional. Pongamos el ejemplo de Karachi. Karachi es una ciudad hiperpoblada, es una ciudad que ha duplicado su tamaño en los últimos 10 años, pasó de tener 10 millones a tener 20 millones de habitantes, y Karachi además tiene una serie de problemas adicionales. La mayor parte de su población son jóvenes menores de 20 años. La mayor parte de estos jóvenes están desempleados. Además, en Karachi hay un problema muy fuerte de carencia de agua y aún todavía más fuerte de carencia de energía eléctrica. Y esto, aunque parezca exagerado, tiene que ver con el cambio climático. Pakistán, el Valle del Indo, que es una cuna de civilización, tuvo un desarrollo importante gracias al agua que bajaba del Himalaya. En la medida en que se reduce la capa de hielo del Himalaya por el cambio climático, el flujo de agua se reduce. Y la reducción del flujo de agua no solo implica que va a haber menos agua para la agricultura, significa que hay un menor caudal de agua para las plantas hidroeléctricas. Las plantas hidroeléctricas que abastecen a Pakistán, que están sobre el río Indo, hay momentos en que paran de funcionar porque el flujo del agua es insuficiente. Y la única alternativa que le ha quedado al gobierno de Pakistán para solucionar, entre comillas, esta situación de carencia de electricidad ha sido decretar horas enteras todos los días en que no hay energía eléctrica. Y lo he establecido en horarios salteados, por ejemplo, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde se corta la electricidad en la mayor parte de Karachi. Se reserva solamente para escuelas, hospitales, infraestructuras críticas, etc. Quiero que imaginen una ciudad de 20 millones de habitantes, la mayoría jóvenes, muchos de ellos desempleados, con temperaturas que pueden sin ningún problema llegar a 40 grados y sin energía eléctrica. Es un polvorín. Está el escenario puesto para el desastre. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué están surgiendo estas ciudades a las que Mike Davis se refiere como... Mike Davis escribió en el año 96 un libro llamado Planeta de Ciudades Miseria. Lo que más está creciendo en el mundo son las ciudades miseria. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que cambiar la escala y tenemos que entenderlo como un proceso global. Este es el crecimiento de la población. A partir de la revolución industrial comenzó un crecimiento acelerado, pero fue al final de la Segunda Guerra Mundial cuando el crecimiento se hizo explosivo. La curva de crecimiento de población adquiere una forma de J y las gráficas en forma de J o en forma de palo de hockey son gráficas de crecimiento exponencial. Es decir, una variable que entra en crecimiento exponencial le toma cada vez menos años duplicar su tamaño, simple y sencillamente por la velocidad del crecimiento.
Pero si nosotros observamos, la mayor parte del crecimiento poblacional ya no está en los países ricos de la OECD, ni siquiera está, aunque una parte importante está en los BRICS, pero es el resto del mundo, lo que podríamos llamar el sur global, el que está expresando, manifestando la mayor parte del crecimiento poblacional del mundo. Si nosotros sustituimos esta gráfica de población por una gráfica de población urbana, cambiamos la escala, pero la gráfica se hace más acentuada, la línea se hace más recta en su crecimiento exponencial. Es decir, que el crecimiento de la población urbana es mucho más acelerado que el crecimiento de la población en general. Y nuevamente, el crecimiento de la población urbana se está concentrando en los BRICS y en el sur global. Esto es un cambio de tendencia muy importante. Podríamos decir que es revolucionario en términos civilizatorios. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a construir ciudades, desde los primeros asentamientos propiamente urbanos hace 5.000 años, o incluso más, hay quienes dicen que Cataluyuk en Turquía de 10.000 años era ya una ciudad. Desde que empezamos a construir ciudades, hemos visto siempre lo positivo de las ciudades. Este par de citas nos ayudan manifiestan claramente nuestro entusiasmo con las ciudades. Las ciudades son los brazos de acción de la civilización, son focos dinámicos de innovación. Las ciudades son sistemas adaptativos complejos compuestos por una multitud de actores, empresas y otras organizaciones que forman relaciones diversas y que evolucionan juntas. El frecuente contacto cara a cara y otras interacciones de cooperación o competencia permitieron, gracias a su cercanía, incrementar los conocimientos y las habilidades de la gente, mejorar su capacidad para responder en forma creativa a los retos económicos y desarrollar productos, procesos y servicios nuevos y mejores. Es decir, las ciudades son el eje dinámico de evolución de la civilización, o al menos lo han sido hasta muy recientemente. Porque nos enfrentamos con esto que no es nuevo, esto lo escribió Manuel Castells en 1984. El proceso de urbanización más rápido y espectacular de la historia humana se está produciendo en los asentamientos urbanos populares y en los tugurios de las áreas metropolitanas de los países en desarrollo. Engendrado por el desarrollo desigual y la nueva división internacional del trabajo en la economía mundial, obliga a millones y millones de seres a vivir en condiciones físicas y sociales que están alcanzando el límite del desastre ecológico. Esto lo decía Castells en 1984. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que las ciudades que más crecen, cada punto es una ciudad con más de 1 millón de habitantes, y las que están de color amarillo o rojo son las que tienen las tasas de crecimiento más aceleradas, están en Centroamérica, en África, en el sur de Asia, es decir, en la zona pobre del mundo. Las ciudades que están creciendo aceleradamente son las ciudades pobres. Y entonces descubrimos un hecho sumamente importante y preocupante. El crecimiento urbano, desde que inició la modernidad, tras el Renacimiento hace 500 años, estuvo siempre en los países centrales, es decir, en los países que se modernizaron primero. Las grandes ciudades que crecían entre 1500 y 1550 eran Sevilla, Amberes, Hamburgo, Ámsterdam, Leiden, Liverpool, Birmingham. Aquí está la revolución industrial. Después, en el siglo XIX, crecieron Nueva York, Baltimore, Filadelfia, Chicago, etcétera, Los Ángeles, Houston. Y en los últimos 50 años de este largo periodo de 500 años, entre 1950 y 2000, las ciudades que más crecen son Lagos, en Nigeria, Dhaka, en Bangladesh, y Jartum, en Sudán. Es decir, ahora se está urbanizando la periferia. Y nosotros podríamos pensar que, bueno, hay una convergencia. Los beneficios de la vida urbana por fin van a llegar a la periferia. Pero no nos engañemos, porque la urbanización de la periferia no tiene nada que ver con la urbanización del centro. La urbanización del centro fue paulatina, tomó 400 años. Inventó el diseño urbano, inventó la planificación urbana, se fue adaptando paulatinamente a la revolución industrial.
aprendió a diseñar vialidades, inventó el estado de bienestar para dotar de vivienda y de servicios públicos. Es decir, fue un crecimiento urbano lento, paulatino, ordenado. El crecimiento de la periferia de los últimos 50, 70 años es explosivo y ha tomado por completo, por sorpresa, a los gobiernos periféricos, quienes además carecen de los recursos para un ordenamiento urbano adecuado. Por lo tanto, no debe resultarnos extraño que se ve bastante claro, pero bueno, en fin. Entre 1950 y el año 2000, las ciudades que más crecieron fueron Lagos en Nigeria, con tasas por década de 70% anual, Bangladesh, Dhaka en Bangladesh, Jartum en Sudán, las tres que ya les había indicado, pero de las siguientes 50 ciudades que más crecieron, por aquí está Monterrey en el número 24, Bangkok en Tailandia en el 47, todas estas ciudades que son las que más crecieron, solamente además de Phoenix y Dallas en Estados Unidos, todas están en países del sur global. Es decir, el crecimiento urbano dominante está en la zona pobre del mundo. Y en el año 2015, las ciudades que más estaban creciendo eran Beihai en China, que ya con 1.3 millones de habitantes estaba creciendo a una tasa de 10.58% anual. Esto es un crecimiento anual. Y otras ciudades en la India, Sanaa en Yemen, que ya no tiene agua. Hay una crisis humanitaria terrible en Yemen por carencia de agua. Yemen sigue creciendo y sus 1.7 millones de habitantes siguen creciendo al 5% anual. Con una tasa de 5% anual, en menos de 15 años duplica su tamaño. Y es que Yemen ha multiplicado por 3 su población en los últimos 20 años, a pesar de estar en crisis. Surat en la India, Kabul en Afganistán, Bamako en Mali y, por supuesto, el monstruo de monstruos, Lagos en Nigeria, que con 15 millones de habitantes en 2015 todavía sigue creciendo a tasas de 4%. Cuando digo el monstruo urbano de Lagos, quiero decir un asentamiento gigantesco e hiperdegradado al que cada día llegan 900 personas a vivir. Vienen del campo y no solamente de Nigeria, también de países vecinos. 900 personas diarias a un país sin instituciones sólidas como Nigeria. No hay forma de proporcionarles vivienda, no hay forma de proporcionarles servicios dignos. El asentamiento hiperdegradado que más me impacta es Makoko. Makoko está sobre un lago de aguas negras. La gente no tiene calles, se transportan en lanchas o en lo que tienen, pueden ser tablas. El promedio de niños per cápita en cada una de estas viviendas es de 6 niños por cada vivienda. No hay drenaje, por supuesto, no hay escuelas. ¿Qué futuro se espera? ¿Qué tipo de conflicto se está cocinando en estos asentamientos hiperdegradados? Es un suburbio de Lagos, en Nigeria. Y es por eso por lo que muchos autores están hablando de los futuros urbanos distópicos. Una serie de libros publicados en años recientes nos hablan de lo siguiente. La migración urbana, el crecimiento de la ciudad se consideran una receta para el crecimiento de la anarquía, la crisis política violenta y el deterioro ecológico en todo el mundo en desarrollo. Los pesimistas prevén una próxima era de ciudades salvajes o de enormes bombas de población en las cuales el conflicto armado ocurrirá principalmente en megalópolis en expansión desde Karachi y Dhaka en Asia hasta Kinshasa y Lagos en África. Este es el escenario distópico y quisiera terminar con la mayor esperanza posible preguntando, ¿no queda más que eso? ¿No queda más que esperar distopías urbanas en estos asentamientos gigantescos hiperdegradados? ¿Por qué no se quedaron cultivando en el campo? ¿Qué tipo de conflictos, qué tipo de demandas extractivas, qué tipo de rapiñas los obligaron a salir del campo y a amontonarse en las ciudades? Eso es lo que hay que reflexionar. Y por lo tanto pienso que el diseño urbano puede tener algún papel, pero nada que haga el diseño urbano será medianamente relevante
si no se atacan directamente las causas originales de los conflictos. Hay un libro de Dominique Moissy llamado La geopolítica de las emociones, y dice Moissy, estos niños son de Makoko, y lo que me sorprende de esta fotografía es que los niños están sonriendo. Les acabo de describir Makoko y les mostré una foto de Makoko, y todos sentimos que el corazón se nos encogía. Y los niños que viven ahí sonríen. Y estos son los niños de Gaza rompiendo el récord Guinness de vuelo de cometas, ¿no? Y entonces dice Moissy que las emociones son fundamentales en la geopolítica. ¿Cuál es la variable decisiva para que estos asentamientos gigantescos se conviertan en lugares de convivencia y de desarrollo humano, o se conviertan en estos polvorines distópicos en futuros infiernos urbanos? Posiblemente todo dependa de si los niños que están creciendo ahí crezcan con esperanza o crezcan con miedo. Así que a partir de las emociones que desarrollen y a partir de las oportunidades que encuentren, será el futuro urbano que vamos a tener dentro de unos 20 o 30 años. Y por lo tanto resulta fundamental pensar en nuevas variables al analizar los conflictos y al tratar de solucionarlos. Posiblemente lo que más le haga falta al mundo, sobre todo en estos tiempos de triunfo electoral de la derecha y de la extrema derecha y de los populismos, sea esperanza. En realidad no hay esperanza. Cuando no hay esperanza se vota de esas maneras como se está votando. Si logramos reconstruir la esperanza, podemos empezar a imaginar futuros alternativos mucho más agradables que esos futuros distópicos que nos pinta el análisis de seguridad internacional. Pero hasta aquí me quedo porque aunque sé que el mundo necesita esperanza, exactamente no sé cómo se construye, porque definitivamente no es una labor individual, sino colectiva. Gracias.